bienvenidos a un nuevo servicio esta Navidad. Vamos a orar. Por favor, inclinen su rostro. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias por esta hermosa tarde, Señor, que podemos estar con familia, Señor, donde podemos celebrarte a ti y a Jesús, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este mensaje, Señor, a esta música, a esta alabanza, Señor, que toque los corazones de cada uno de los hermanos que está escuchando ahorita, Señor. Te pido, Señor, que en estos momentos, Señor, en este año que ha sido tan difícil para cada persona, Señor, te pido, Señor, que nos acompañes y que nos ayudes a entender que tú siempre vas a estar por nuestro lado, aunque pase lo que pase, Señor. Te doy gracias por esta Navidad, Señor, y por este año que nos has dejado pasar, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, bajo tu presencia, Padre, para recordar una noche así como esta, fría, oscura, Padre, donde nació tu Hijo, Padre, en un pesebre. Gracias te damos, Padre, por ese sacrificio, por ese amor infinito que tú tienes por nosotros, Padre. Te pedimos, Padre, que las palabras que el pastor va a decir sean de bendición para cada uno de nosotros. Y te pido, Padre, que para los hermanos que nos están viendo ahorita, los que nos vean en el futuro, Padre, tú estés con ellos, Padre, y que puedan tomar un minuto, Padre, para recordar el sacrificio que tú hiciste. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Queridos hermanos, familia, amigos, buenas noches. Más tarde en México, un poco más temprano aquí en California, pero reciban un afectuoso saludo y con qué alegría recibimos esta noche. Imaginamos una noche preciosa, llena de estrellas, como lo estamos viendo en este tiempo. Así era. Así que vamos a recordar ese momento, esa noche de paz, esa noche preciosa donde nació nuestro Señor Jesús. Para entender el mensaje de la Navidad es importante que vayamos a las Escrituras. De otra manera, solamente nuestro entendimiento va a ser en cuanto a las tradiciones o a lo que hemos vivido anteriormente, y eso es nuestra Navidad. Pero definitivamente, si queremos entender un poco más qué es la Navidad, tenemos que ir a las Escrituras. Entonces los invito a entender este punto. Primero, el Antiguo Testamento ya había mencionado acerca de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, en Isaías ya se habla de su nacimiento, y esto se escribió alrededor del año 740-681 a.C. Eso fue en cuanto a su nacimiento. En cuanto al lugar, Miqueas ya habla de ello, que va a ser en Belén. Y también Miqueas se escribe más o menos en el 740 a.C. Y no solamente del nacimiento, del lugar, pero también de su entrada a Jerusalén. Ya las profecías habían hablado de eso, y eso aparece en Zacarías. Y eso se escribe en el año 520. ¿Qué quiero decir con esto? Se hablaba del nacimiento, de la llegada del Mesías, del Salvador. Entonces el pueblo de alguna manera estaba esperando un Salvador que los sacara de la opresión. Si vemos los años por los que se escriben estas profecías, podemos relacionarlo un poco con el exilio a Babilonia. Es decir, hubo un tiempo por ahí con esos años donde el pueblo era esclavo, y era esclavo exiliado. Ni siquiera estaban bajo el yugo como después estuvieron bajo el yugo romano o griego, pero no, estaban exiliados en Babilonia. Entonces, con este entendimiento de que va a llegar un Salvador, ¿qué es lo que la gente pensaba? La gente pensaba que era un Salvador guerrero, que iba a llegar con espada, con caballo, con ejército. Y sucede que no es así. Por ejemplo, en la entrada a Jerusalén se llega nuestro Señor Jesús montado en un asno, y pues no llega con ejércitos, llega con sus discípulos. Entonces se entiende un poco la Escritura, pero con otro enfoque, con otra perspectiva de lo que va a pasar. En Isaías 49:13 dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes. Acuérdense, es Isaías y esta es profecía. Dice: porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pongan atención en las palabras claves que habla Isaías, porque cuando entendemos las profecías y el Antiguo Testamento, podemos entender el verdadero significado de la Navidad. Entonces, Isaías habla de ¿qué? Que va a venir a consolar a su pueblo, y que de los pobres tendrá misericordia. Fíjense, consolación, misericordia, eso es lo que dice Isaías en el capítulo 49. Vamos a ver lo que dice Lucas en el capítulo 2. Hay varios versículos ahí. Si usted lo lee todo el capítulo 2, va a ver toda la historia. Vamos a empezar en el versículo 25. Lucas capítulo 2, del 25 al 33. Y dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Se dan cuenta? Isaías hablaba de que iba a venir el Consolador. Simeón estaba esperando que llegara alguien para traer consolación a su pueblo. Dice: y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo
que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 28. Cuando llegan los papás de Jesús, María y José, y lo llevan al templo, y dice, él lo tomó en sus brazos, o sea, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Se dan cuenta las palabras que están utilizando para describir el nacimiento de Jesús? Consolación, salvación, y ahora dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, o sea, no al judío, sino al pueblo gentil, que no era judío, y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús, del bebé. Ok, observen lo que dicen las profecías, observen lo que dice Lucas cuando Simeón, este hombre piadoso, sabio que en el templo esperaba, y justo cuando llegan ellos, todo acomodado por Dios para que ellos lleguen al templo y vea al bebé y dice, lo he visto. Entonces, ahí ya se ve el propósito del nacimiento de Jesús. Claro, nosotros lo podemos leer en nuestra Biblia y lo podemos, si no lo entendemos, lo podemos volver a leer, pero en ese tiempo no estaba esta Biblia. Entonces, de pronto era información aislada que se estaba empezando a poner junta para darle sentido a las profecías y ahora al nacimiento de nuestro Señor Jesús. En el mismo capítulo 2, por eso les digo que tienen que leer todo el capítulo entero. En el mismo capítulo 2 de Lucas, antes de leerlo, déjenme decirles algo. Cuando Lucas le escribe esto a Teófilo, se entiende que es alguien con una alta posición, Lucas le escribe dos libros. Uno que es el Evangelio de Lucas y otro que es Hechos. Lucas era un doctor, tenía una escritura excelente, a diferencia de Juan, que escribe con una escritura de tercer grado de primaria. Lucas es muy meticuloso en escribir detalles. Cuando usted lea Lucas, va a encontrar mucha información, porque así escribía él, especialmente que él se lo escribía a su amigo Teófilo, que era una persona de una posición muy alta. Con eso en mente, seguimos leyendo el capítulo 2 de Lucas. Dice, versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Versículo 38, esta, o sea, Ana, presentándose en la misma hora que Simeón cuando tenía al bebé, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, o sea, de Jesús, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjense, estas personas, Simeón, Ana, que conocían las escrituras, que conocían las profecías, decían, Él es el que va a traer consolación, redención, y dice que José y María estaban sorprendidos por lo que estaban diciendo del niño. ¿Qué quiere decir consolación? ¿Qué quiere decir redención? Porque aquí es el mensaje de la Navidad. La Navidad, sí es cierto, estamos en familia, estamos contentos, vienen los amigos de lejos. Bueno, en este caso, este año no es así, pero tradicionalmente se ve uno con amigos que no hemos visto en mucho tiempo, comemos diferente, comemos muy rico y todo, pero eso no es la Navidad. La Navidad es esto, la llegada del Consolador. ¿Consolador quién es? Consolador, uno llamado a ayudar. Ese fue el motivo
el papel que venía a hacer nuestro Señor Jesús. No solamente de consolador, pero también de redentor. Y esa palabra redentor, quiero que la tenga en su mente porque la va a volver a escuchar un poquito más adelante. Redentor. Ok. Redentor. La palabra redención denota el medio por el cual se logra la salvación, a saber, por el pago de un rescate. Fíjense, el redentor viene a salvar, pero paga por el rescate. O sea, hay un costo para el redentor. A estas alturas ya sabemos que el pago del rescate por usted y por mí de nuestros pecados fue la muerte, y fue la muerte de cruz, como se crucificaba a los peores malhechores. Ese fue el pago. Su salvación de usted y mi salvación no fue gratis, tuvo un costo, pero eso corresponde a la parte cuando es crucificado nuestro Señor. Pero para que entiendan que nuestro Señor Jesús nace para ser el consolador y para ser el redentor. Entonces, con eso en mente, ahora ya podemos tener una idea mejor de qué significa la Navidad. Ahora podemos decir, bueno, estoy feliz porque estoy celebrando el nacimiento de mi consolador, la llegada de mi consolador, la llegada de mi redentor. Ahora entendemos esas dos palabras que son claves para entender el significado de la Navidad. Dice en el Salmo 78:35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Fíjense, estoy hablando del Antiguo Testamento. Aquí no existe todavía el bebé Jesús. Todavía no llega, todavía no nace. Pero ya se hablaba de un redentor. Y dice en el Salmo 78, y el Dios Altísimo su redentor. No solamente los salmos hablan de él, pero también Job habla de él. Si usted ha leído el libro de Job es un libro precioso. Es el único libro de la Biblia que contiene todas las ciencias en su escrito. Es el libro más antiguo. Se escribió antes que incluso que Génesis. No que pasó antes que Génesis, sino que el escritor lo escribe antes que Moisés escriba Génesis. Es un libro antiguo. Tiene todo, ciencia, poesía, tiene de todo. Y ahí Job habla, dice, yo sé que mi redentor vive. Fíjense, desde los inicios de la misma escritura mesiánica, ya se habla de un redentor. Y Job dice, yo sé que mi redentor vive. Esto pasa miles de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Todo esto está pasando miles de años antes de que llegue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice, no hay palabra, escuchen bien esto, hermanos, no hay palabra en el vocabulario cristiano que se considere más preciosa que la palabra redentor. Porque aún más que la palabra salvador, recuerda a los hijos de Dios que su salvación ha sido adquirida a un gran costo personal, porque el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ellos. Si usted, cuando conoce un poco de Jesús, cuando conoce un poco de la palabra, usted no puede pasar un día como hoy sin darle gloria y alabanza a nuestro Señor Jesús, porque ese es el motivo de la Navidad. Ese es el verdadero significado de la Navidad. ¿Cuál? Darle gracias porque nació nuestro Salvador, nació nuestro Redentor, nació nuestro Consolador. Y eso lo vamos a ver después, cómo nuestro Señor Jesús durante su ministerio 3 años nos deja escrito toda esta palabra que nos ha ayudado a usted y a mí al día de hoy. Miles de años después, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que empieza a pasar en ese momento
todo el ministerio de nuestro Señor Jesús, 3 años que anduvo aquí en la tierra con nosotros, todo eso al día de hoy sigue viva. La Biblia es el único libro que usted se encuentra con el autor cada vez que lo lee. Eso no pasa con ningún otro libro, pero eso sí pasa con la Biblia. Cada vez que usted la lee, tiene un contacto con el escritor, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, este es el verdadero significado de la Navidad. Entender el concepto de consolación, salvación, redención. Y por eso es que en esta noche estamos usted y yo para experimentar el consuelo y la redención de Jesús en esta Navidad. Déjeme decirle que estos son tiempos muy diferentes. El mundo se paró por completo. En esta noche, muchos de nosotros estamos en casa no porque no hubiéramos querido salir. Estamos en casa porque no se puede ir a otra parte. El mundo se detuvo y hoy más que nunca entender el verdadero mensaje de la Navidad es muy importante. Tal vez usted esté pasando por una depresión. Tal vez usted esté pasando por una adicción. Tal vez usted esté pasando problemas financieros, de salud, con los hijos. Tal vez usted esté pasando una confusión en su mente. No sabe qué hacer. Está preocupada porque perdió el trabajo. Está triste porque perdió un familiar. Ahora, 1 de cada 6 personas al día de hoy conoce o perdió a alguien muy cercano. 1 de cada 6. Imagínense. Lógicamente, que todos estamos afectados emocionalmente. Algunos, esta crisis ha sido devastadora. Para otros, la han llevado de una manera ligera. Tal vez no ha pasado nada en su círculo más cercano. Y qué bueno, pero la mayoría no es así. El día de hoy estaba viendo que en las noticias de aquí en Estados Unidos, 24.7 millones de personas no tienen para comer en esta noche. Es mucho para el país más rico del mundo. Entonces, ahora en medio de esta crisis, es cuando más debemos acercarnos al Señor y entender que Él vino a consolarnos. Y qué mejor tiempo que en este momento, donde hay una crisis emocional, crisis espiritual, crisis física. Entonces, este es el momento para compartir y experimentar el consuelo y la redención de Jesús en esta Navidad. Primero, déjeme decirle, haga lo que pasó con sus papás cuando estaban en el templo. En Lucas 2:23 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Yo no sé usted, pero déjeme decirle que yo estoy maravillado de lo que mi Señor hace, de lo que el Señor hace con su iglesia, de lo que el Señor hace con su pueblo, de lo que el Señor hace con la humanidad. De pronto, el que antes hacía cosas malas ya no las hace. El que se sentía solo y se acerca a Jesús ya no se siente solo. Porque donde está Él hay amor, hay gozo, hay paz, hay esperanza. Yo lo animo a que si usted está pasando por un momento donde se siente solo, acérquese a Jesús, búsquelo de corazón, maravíllese de lo que va a hacer con usted. Yo se lo puedo decir cuando yo me sentía solo en este mundo, a pesar de que había gente a mi alrededor que me quería, pero yo me sentía solo. El Señor tuvo misericordia de mí y ahora cuento maravillas de mi Señor. Yo lo animo. Cuente lo que el Señor ha hecho con usted. Cuéntelo especialmente con aquellos que no lo conocen. Dice, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Entonces, primero, maravíllate de Jesús. Segundo, actúe y búsquelo. Actúe y búsquelo. No espere a que todo va a pasar de un día para otro. Usted tiene que hacer algo. Usted no puede esperar que todo le pase. Usted tiene que actuar. Le voy a dar algunos ejemplos. El mismo Lucas capítulo 2. Acuérdense, todo está en Lucas capítulo 2. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Qué pasó con Simeón? Dice que este era un hombre que oraba, que conocía de la profecía, que conocía del Señor, de lo que iba a venir. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Simeón no se quedó en su casa. Cuando Simeón, el Espíritu Santo le decía algo, él dice, voy al templo, movido por el Espíritu. Él no sabía lo que iba a pasar en el templo. Él no sabía que iba a llegar José y María. Movido por el Espíritu, dice que él vino al templo. Y no solamente fue Simeón y José y María, sino también Ana. Entonces dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Yo le voy a preguntar a usted, que está de pronto solo o sola enfrentándose a su problema, ¿qué le está diciendo el Espíritu? Y le pregunto, ¿qué está usted haciendo? Porque Simeón dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Tal vez estaba descansando, no sabemos, dormido, no sabemos. Lo que sí dice la palabra es que movido por el Espíritu, él actuó. Vino al templo. Otro ejemplo, ahí mismo en el 2, que es de Ana, dice, esta, o sea, Ana, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo estos dos personajes actuaron? Yo sé que usted está posiblemente pasando por situaciones bien difíciles, pero mi pregunta es, ¿qué está usted haciendo para acercarse a Jesús? ¿Nada? Si no está haciendo nada, no va a pasar nada. Pero si usted, movido por el Espíritu, se acerca a Jesús, déjeme decirle que usted lo va a encontrar. Porque todo el que lo busca a Jesús lo encuentra. Esa es una promesa. Yo lo animo. Si usted se siente solo, sola, busque a Jesús. Y Él dice que el que me busca, me encuentra. El que me busca de todo corazón. Hay veces no sabemos qué hacer. Busque a Jesús. Más ejemplos de cómo actuaron cuando entendieron qué les decía el Espíritu. José dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Nada más imagínese usted en esa cultura de hace miles de años en el pueblo judío, donde la mujer no era vista con mucho valor. Y aparte de eso, prontos a casarse, ella le va a decir que está embarazada. Y entonces, ¿qué es lo que hace José? Yo el domingo que sigue les voy a predicar acerca del amor y del carácter de José, pero eso es para el siguiente mensaje. Pero ¿qué hizo José? José dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Era lo que él quería? No creo. ¿Era lo que él había soñado? No creo. Pero escuchó y hizo conforme a lo que el Espíritu le decía. Por eso les digo que uno tiene que estar atento a lo que nos dice el Señor. Yo continuamente les digo a mis varones, a mis hermanos varones, ¿cuántas cosas usted no ha hecho, hermano? No porque no quiera, sino porque sabe que no es correcto. Tenemos que escuchar al Espíritu y saber lo que es correcto y lo que no. José hizo como el ángel del Señor y recibió a su mujer. Los pastores, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos, esto ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Se dan cuenta? No solamente Simeón, Ana, José, los pastores, dice, vamos, veamos, hagamos. ¿Se dan cuenta? Requiere una actitud de nosotros. Yo he platicado con personas que tienen problemas de adicción y lo primero que le pregunto, ¿qué estás haciendo tú? La definición de locura es
hacer lo mismo esperando diferentes resultados. Tenemos que acercarnos a Jesús, especialmente cuando no sabemos qué hacer. No solamente los pastores, ahora los magos también. Los magos de Oriente, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. ¿Se dan cuenta? Dice, vinieron de Oriente, ellos decían, hemos visto una estrella, venimos a adorarle. Si ponemos todo junto, Simeón dice que movido el espíritu vino al templo. Ana vino al templo. José recibió a su esposa. Los pastores vinieron y lo adoraron. Los magos vieron la estrella y vinieron a adorarle. Es decir, no solamente maravíllate de Jesús, sino actúa y haz algo. Hermano, hermana, si tú vives en pecado, como yo viví el pecado, no podemos seguir así. Tenemos que actuar y hacer algo diferente. No podemos vivir una vida que no le agrade a nuestro Señor. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. El día de hoy, en esta Navidad, puede ser un buen tiempo para cambiar de rumbo en tu vida. Para ser de agrado, que valga la pena el sacrificio que Él hizo por nosotros. Todos ellos hicieron algo. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? 3. Conviértete en mensajero. No hay cosa más preciosa que poder compartir la palabra de Dios. No hay privilegio más grande que compartir la palabra de Dios. Ser presidente de una compañía debe de ser muy bonito. El cheque ha de ser bastante generoso. Pero no es tan privilegiado como compartir la palabra de Dios. Tú y yo, hermano, podemos ser mensajeros del gran Rey. Mensajeros del Dios creador del cielo y de la tierra. Conviértete en mensajero. Yo te animo. Vas a encontrar mucho rechazo. El primer rechazo que vas a encontrar, hermano, es con tu familia. No te extrañe que tus padres te dejen de hablar. No te extrañe que tus hermanos te dejen de hablar. No te extrañe que tus amigos ya no quieran saber de ti. Pero déjame decirte que los buenos amigos se van a quedar. Ellos sí se quedan. Y el amor de padre es grande. Eventualmente regresa uno. Es un momento temporal. Vas a encontrar rechazo. Te van a señalar. Pero no hay cosa más preciosa que ser mensajero de la palabra de Dios. Dice en Lucas 2:38, esta, o sea Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Yo te pregunto algo, hermano, en esta noche. ¿Cuántos que tú conoces crees que quieran escuchar una palabra de ánimo? ¿Crees que conoces a uno? ¿Crees que conoces a 2? ¿Crees que conoces a 3? Es muy probable que no te alcancen los dedos para decir, yo conozco a muchos que quieren escuchar una palabra de aliento el día de hoy. Hay gente que está muy desanimada, hay gente que está muy triste. Yo tengo amigos que perdieron 2 familiares y me lo han dicho, estoy muy triste. Ellos necesitan escuchar una palabra de aliento. Tenemos amigos que tienen sus hijos en el hospital. Están tristes. Ellos necesitan oír la palabra. Conviértete en mensajero. Yo te animo. Dile al Señor en esta noche, Señor, revélame tu palabra. Yo quiero seguirte y yo quiero compartir con otros las buenas nuevas y que sepan cuál es el verdadero mensaje de la Navidad. Así que yo te digo, maravíllate, sé humilde. Actúa y búscalo. No seas indiferente. Conviértete en mensajero. No te quedes callado. Nuevamente, maravíllate. Sé humilde. Actúa y búscalo. No seas indiferente. Conviértete en mensajero. No te quedes callado. Navidad es un maravilloso mensaje vivo.
Pero aquí viene algo. Suena bonito, anima, trae esperanza, trae gozo. Te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que a todos nos trae ese impacto el compartir la palabra de Dios? No, no a todos. En el mismo evento que estoy hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesús, hubo una respuesta diferente por parte de Herodes. Y ahí vamos a ir, Mateo capítulo 2, donde habla acerca de la matanza de los niños. En el capítulo 2 hay varios versículos donde nos hablan. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Fíjense, fue tanto su enojo que él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Enojo por qué? ¿Se sintió desplazado? ¿Se sintió amenazado? ¿Pensó que iba a tener competencia? ¿Alguien que quería su puesto de él? No sabemos qué, pero lo que sí sabemos es que era una persona muy importante, el rey Herodes, el rey de esa región. No todos reciben el mensaje igual. Es muy probable que alguno de ustedes que me esté escuchando, esto no tenga mucha importancia. Pero eso no cambia el valor de la historia. La historia sigue siendo la misma. Si yo te doy un billete de $100 y te digo te los presto, y tú me dices, no, Nicolás, gracias, no los necesito. Pregunta, ¿el billete de $100 pierde de valor? No. Aunque no lo quieras, no lo necesites, el billete sigue valiendo $100, aunque tú lo rechaces. Es probable que muchos escuchen este mensaje, pero no tenga un impacto en su vida. Eso es personal. El sacrificio de nuestro Señor Jesús sigue siendo vigente para todo aquel que cree en Él. Yo no sé qué estés pensando ahora. Tal vez para ti fue otro tiempo normal como cualquier otro. Escuchaste un mensaje y algunos dicen, oh, estaba bonito, como si fuera un pantalón o un reloj. Los mensajes no deben de ser bonitos. Los mensajes deben de ser de impacto, que transformen tu vida. Cuando uno escucha la palabra con atención, uno puede ver al mismo Jesús aquí en cada línea de la palabra. Uno lo puede ver, uno puede sentir cómo Él hablaba con tal de que nosotros escucháramos el mensaje. En este día, en esta noche, estoy compartiendo la palabra de Dios y sus brazos están abiertos para aceptarlo a Él como tu Señor, Salvador, Consolador, Redentor, porque a eso vino y ese es el verdadero motivo de la Navidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Nuestro Señor vino a la tierra. Recuerden, nuestro Señor Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. En su humanidad, Él caminó entre nosotros, comió pescado con los apóstoles, caminó con la gente, le gustaba platicar con los niños, convivía con los leprosos, vino para ser nuestro consolador, nuestro redentor, sigue siendo nuestro rey y el día de hoy celebramos su nacimiento.
Yo no sé cómo usted celebra los nacimientos de alguien querido, como un hijo, como un nieto, algún ser querido, su cónyuge. Pero estoy seguro que cuando celebra un nacimiento, usted está feliz por lo que representa esa persona. El día de hoy celebramos el nacimiento de nuestro Redentor, Consolador, Príncipe de paz, admirable, consejero, y los títulos no se acaban. Pero él solamente logró aceptar un título que decía: yo soy el buen pastor. Al final de cuentas, de todos los títulos, quédese usted con ese. Nació nuestro pastor, el que da su vida por sus ovejas, el que dio la vida por mí y el que dio la vida por ti. El día de hoy es un buen tiempo para recapacitar y evitar la influencia de Herodes en tu vida. Herodes respondió con enojo. Mucha gente el día de hoy en Navidad le puedes hablar, decir que la quieres, que el abrazo, feliz Navidad, hermano, primo, amigo, pero le tocas el evangelio y voltean la cara y unos ojotes. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionar como Herodes? No, la historia de Jesús es la historia para todos, para ti y para mí. Maravíllate, recuerda, búscalo, conviértete en mensajero. Y ahora déjenme decirles, en el Lucas capítulo 2, 16 al 20, y con este cierro, dice: así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Versículo 19, Lucas capítulo 2. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Este me encanta y con este voy a cerrar este mensaje, hermanos. Versículo 20 dice: los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Hermanos, yo les deseo que celebremos en paz, que celebremos una feliz Navidad. Y ahora, como familia pastoral, queremos decir que pasen una feliz Navidad. Vamos a orar antes de celebrar en este momento. Señor y Padre mío, gracias porque entendemos el mensaje de la Navidad, tu nacimiento como nuestro Consolador, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre eterno, Príncipe de paz, Maestro, amigo, Pastor, todos los atributos que podamos darte, Señor. Hoy celebramos tu nacimiento. Permite, Padre, que entendamos el verdadero motivo de la Navidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y ahora les pido, hermanos, yo como familia pastoral queremos desearles una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Feliz Navidad, prospero.